¿hay un límite para que se junten las personas para comprar una propiedad? Es decir, ¿me puedo juntar yo con mis 3 amigos? Hay dos reglas. Estamos hablando del punto de vista de Infonavit y también del banco. Para Infonavit es en el Unamos Crédito y se puede únicamente con familiares hasta 3 personas. Y en el caso del banco, ahí no hay límite. De los familiares puede ser también con personas, vecino, un amigo, un colega, etcétera, etcétera. Y regularmente ahí nos pone límite de 3 personas. O sea que digamos que hay un límite también de coacreditados 3. Sí, exactamente. Pero en el banco es sin familiares, o sea, no tienes que ser familiar, y en el Infonavit tienes que ser familiar. Forzosamente. ¿Qué tipo de familia, en qué grado? Hermanos o papás, por lo general, así es como lo pide el Infonavit. Y el banco, por ejemplo, también lo importante ahí es que te permite que el inmueble quede, al igual que el Infonavit, a nombre de todos los que participan en el crédito, en porcentajes iguales. Uy, qué interesante. Entonces, con esto pueden alcanzar un monto mayor. ¿Cuál es el monto límite que presta, por ejemplo, el Infonavit? Exacto. El Infonavit más o menos ahorita anda en el Unamos Créditos o en un Cofinavit. Lo máximo está llegando casi a montos ya de $1,000,000 de puro Infonavit, y en el Unamos Créditos puede llegar hasta 1,800,000. O sea, 1,800,000 entre los 3, digamos. Exactamente. Pues muy interesante, ¿no? Porque esto hace que parejas, que personas, que los roomies a lo mejor que se ven muy bien pueden comprarse un departamento, etcétera. Oigan, pues interesante. Y también la novedad, y yo lo que siempre he dicho es cómo es posible que el Infonavit o los bancos no presten para propiedades más pequeñas. Hoy la gente quiere vivir dentro de las ciudades, no importa que sean en propiedades pequeñas de 20 metros, de 17 metros, pero a lo largo de los años hemos ido dando pasos a favor de esto. En el sexenio anterior fue un logro que se lograra, válgase la redundancia, que pudiéramos tener créditos Infonavit para propiedades de 60 metros. Recientemente estaban para 45 y cuéntenos la novedad. Exactamente. Ahora nos encontramos con esa novedad que pueden ser hasta 35 metros cuadrados y como tú bien lo dices, Luis, la problemática, pues el Infonavit ya se dio cuenta. O sea, el hecho de que haya el costo de la tierra, pues es bastante considerable a las afueras de la ciudad que dentro de la ciudad. La conectividad que tiene vivir dentro de la ciudad les da mayores ventajas a los compradores de Infonavit que prefieren ya comprar un departamento en una ubicación más conectada que fuera de la ciudad. Entonces ya se dio cuenta el Infonavit y ya está aceptando propiedades de esos metrajes, donde pues nosotros vemos, por ejemplo, proyectos que ustedes hacen que están perfectamente habitables con 35, 38, 40 metros y pueden vivir, o sea, una pareja e incluso una pareja con un hijo, ¿no? Es que es totalmente habitable y ahora hay espacios, no sé si llamarle suites, pero bueno, pensemos en los hoteles, ¿no? Los hoteles tienen espacios de 15 metros, de 20 metros y ¿por qué no estas habitaciones que además ahora con camas que se pueden elevar o que pueden desaparecer? Caray, es una extraordinaria noticia que ya se puedan comprar propiedades de 35 metros porque pueden vivir 2 personas y un coacreditado, pues con un crédito UNAMOS se llama. Exacto, Unamos Créditos. Podría darse de manera extraordinaria. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los créditos hipotecarios? ¿Por qué no quieren ejercer ese crédito Infonavit o FOVIS? Yo creo que más bien es una cuestión cultural que ya cada vez nuevas generaciones tienen menos implícito, ¿no? Cuando nosotros iniciamos, que fue en el 2008, pues fue cuando las hipotecas subprime. Entonces, de cuando iniciamos, ahorita pues los cambios son muchos. Las tasas de interés antes no eran fijas, eran variables. Entonces eso todavía pues hay, o sea, yo conozco amigas y amigos que sus papás perdieron sus casas por las hipotecas y los créditos en tasas variables, ¿no? Entonces ahora como que se quedó en la cultura esa cuestión, pero creo que cada vez menos, ¿no, Paulina? O sea, de lo que hemos visto ahora, pues ya es completamente diferente, pues las tasas ahora en cuánto están. Sí, ahorita la tasa más baja que tenemos en el mercado, y bien importante, fija, desde 8.88. Ya de ahí hacia arriba, y les diría que más o menos la promedio anda ahorita en un 10%. Pero lo que bien menciona Janet es muy cierto, las tasas son completamente fijas. Entonces, en ese escenario, si nos remontamos a lo mejor tiempos de nuestros papás, no se diga, claro, tenían ese riesgo y a lo mejor muchas veces el riesgo ya lo pasaban de generación en generación y ahorita ya no existe. Es que escuchamos esas historias de terror de gente que sacaba una casa, un crédito Infonavit y no podía pagar, claro, porque iban subiendo, no era tasa fija o con un banco, pero eso ya pasó. Afortunadamente, hace muchos años ya
hay que decirlo, el Infonavit ya no tiene este tipo de créditos y los que todavía tienen este tipo de créditos hoy pueden cambiarlo. Entonces, ojo, hoy la tasa es fija y lo mejor es de que me encantó que nos compartieras que la más baja que tenemos hoy es del 8.8%, febrero de 2023 que estamos grabando este episodio, y sin duda van a bajar para el 2023 o para el 2024 todavía más, y las personas cada cuándo pueden cambiar de banco para obviamente tener una tasa a favor. Ok, por lo regular a partir de un año. Entonces, ese punto es muy importante el que comentas porque no es como antes que nosotros por una hipoteca nos casábamos ya por 20 años con esa hipoteca. No, ahorita con la portabilidad, de hecho durante la pandemia fue un producto que se fortaleció muchísimo, lo podemos hacer a partir del año que tenemos nuestra hipoteca y con eso poder bajar nuestra tasa, que fue lo que sucedió precisamente en el 2020. Si todo el mundo se fue a tasas más bajas. Todo el mundo. ¿Cuál fue la más baja el 2020? 7.50 era la tasa fija más baja. Pues increíble. Y ahora sí, los que agarraron la de 7.50 pueden quedarse toda la vida el crédito. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan la mayoría de las personas cuando empiezan a tramitar un crédito hipotecario? Ok, yo te diría que generalmente el asalariado es el que menos tiene problema. Me voy yendo un poquito al tema de política, de la comprobación de ingresos, pero el asalariado es el que menos tiene problema porque tiene un ingreso fijo y es muy fácil de comprobar. Ya en el lado de la persona física, todo aquel que no compruebe ingresos como asalariado, ya viene un poquito más que entra la política más abierta de los bancos, pero eso es un poco el problema. Y sabes que estoy detectando mucho, Luis, ahorita hay gente que tenía un régimen en su actividad o en su régimen de alta de Hacienda y no lo han cambiado. Y esto es bien importante comentarles. Por lo general, la gran mayoría de los bancos nos piden 2 años de antigüedad en el régimen en el que estás dado de alta. Y ahorita estamos viendo mucho, ahora que salió el régimen simplificado de confianza, etcétera, hay mucha gente que no se ha cambiado y eso nos está dando problemas para poder autorizar las líneas de manera más rápida. O sea, hay que tener una antigüedad en el régimen fiscal, no en los ingresos. Exactamente. Y yo creo que también otra problemática que nos encontramos es la falta de cultura financiera por el miedo al crédito, el no tener historial. O sea, es parte que pues sigue siendo un tema de que no, pues no tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Sí, yo me he encontrado mucha gente que dice, no, yo no quiero meterme en esos temas, las tarjetas de crédito son cosa mala, cosa de otro mundo. Y yo coincido, bueno, yo uso las tarjetas de crédito, pero las liquido el día del corte, un día antes, y de manera automática. Entonces realmente las uso, pero solo como vehículo para mi historial crediticio, porque lo entiendo. Pero el problema es que a veces las personas que ya tuvieron una experiencia con tarjeta de crédito no pudieron pagar y dicen, mejor ya no tengo. Sí. Pero creo que hay que tener esa fortaleza, ¿no? de usarlas, pero pagarlas. ¿Qué es lo que dice el banco o la mayoría de los bancos cuando llega una persona sin historial? Ok, son 2 cosas. Uno, sin historial, lo que acabas de comentar, y pocos bancos nos dan opción de otorgarles créditos a esas personas. Hay algunos que de plano sí dicen que no, pero, por ejemplo, no va a ser un cliente que tenga acceso a las mejores tasas ni al porcentaje más alto de financiamiento. Entonces, puede tener un poquito de daño en ese sentido. O sea, le van a prestar muy poquito y muy caro. Ajá. Sí, exactamente, más caro, ¿no? Ya cuando esa persona va haciendo historial, entonces cambia. Por ejemplo, cambia mucho si una persona saca una tarjeta 6 meses antes de tramitar su hipoteca, por lo menos, y le cambia su perfil, porque ya el banco tiene información de cómo paga esa persona. Entonces, ahorita sí ya no aplica oye, es que yo no tengo tarjetas porque yo no quiero estar en buró. No, pues es que el estar en buró tienes que estar. Exacto, tienes que estar en buró, nada más procura estar bien en buró. Totalmente, es algo que se entiende muy bien en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, todo funciona en base a tu crédito, se me olvidó el nombre el score. Al score. En Estados Unidos todo el mundo se mide y te mide, incluso el gobierno por ahí, ¿no? Entonces creo que es algo que deberíamos de tener como cultura, que nos deberían de enseñar desde que somos adolescentes, y en las escuelas más o menos sucede, ¿no? Yo veo que algunos chavos en ciertas universidades les prestan o les dan una tarjeta para que la vayan usando. El problema es que no pagan y se quedan en buró. ¿Qué pasa cuando alguien está en buró y dice, yo mejor ya no pago? Sí, okay. Hay opciones. Lo que es lo menos recomendable es que hagan una negociación con el banco. Bueno, con la empresa que tomó su deuda. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas empresas que están de moda, incluso hay ahí anuncios en las redes sociales, te libero de la deuda del banco y si debes 100 pesos yo te hago que pagues 20 y no pasa nada. Sí. Pero es falso que te libere de la deuda y que te saquen de buró. Exactamente, porque esas negociaciones, así como tú lo dices, que debes 100 y pagas 10, lo que hacen es nada más te dejan de llamar.
pero tu historial de crédito sigue estando ahí la mancha eternamente. Y, o sea, esa no se quita. Aunque ya no salga en el buró de crédito, los bancos tienen un buró interno, entonces al consultarlo vuelve a aparecer. Porque hay una ley que mucha gente me dice, pues voy a esperarme los 5 años o los 7 años. Cuéntenos cómo funciona esta ley. Sí, sí existe esa ley, depende del monto de la deuda con la que hayas quedado atrasado, se te borran. Hay deudas que se borran a los 3 años, otras a los 5 y otras a los 10 años y todo va con base en el monto de la deuda. Pero lo que yo siempre les digo, o sea, nada te asegura que te vayan a quitar la deuda y lo que sí, les cierra completamente el acceso a un crédito con el banco con el que tuvieron la deuda. Y con otros, porque es que hay un buró interno. Sí, exactamente. O sea, entre los bancos comparten esta información. Sí, y hay clientes, por ejemplo, que ya no se acuerdan y en su buró aparece normal como ya como sin deudas. Y cuando los ingresamos a los bancos y eso, pues ya dice, oye, tiene un marcaje interno, es lo que llama el banco, marcaje interno, y ya con ese banco no. O sea que digamos que los bancos no cumplen con la ley porque se supone que debería estar borrado a los, dijiste, 3, 5 y 7. Pues sí lo cumplen porque lo borran en buró. el buró, para lo que los otros bancos puedan, o sea, ya lo ven limpio, pero en su buró interno es como, pues decir, a ver, esta persona a mí no me pagó, o sea, yo ya no le voy a prestar, si otros le quieren prestar. ¿Y tienes los datos de los montos de esos 3, 5, 7 años? Te los proporciono, es en salarios mínimos por lo general, o a veces estaba en UDIs, pero te los proporciono. Generalmente, Luis, estamos hablando de cantidades de 3,000, 5,000, 10,000, y ya de ahí para arriba, honestamente, sí se vuelve un poco más o mucho más complicado. O sea, que si le debo mucho al banco, no me van a borrar. No,